Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, pareciera haberse vuelto loco después de que en las últimas semanas haya avivado los tambores de guerra entre los países OTAN, particularmente los europeos y Rusia. De hecho, de manera reiterada, el presidente francés habría estado a favor y dispuesto a coordinar el envío de tropas regulares de los ejércitos de los países OTAN europeos a suelo ucraniano a combatir contra Rusia. De hecho, el presidente de la República Francesa se proponía para liderar la oposición europea contra Putin en suelo ucraniano con tropas de nuestros países contra Rusia, a lo que el Kremlin respondía que Francia ya está involucrada en la guerra de Ucrania, falta ver si realmente sabe de lo que estaba hablando y valoraba la implicación que tendría el hecho de mandar tropas regulares de los gobiernos y de los países de la OTAN de Europa a suelo ucraniano a luchar directamente contra Rusia. Tal es así que de hecho avisaba ayer, o mejor dicho, publicaba ayer el gobierno ruso que Francia estaba preparando un primer envío de un contingente de 2.000 efectivos a suelo ucraniano. Ayer, repito, decía el gobierno del Kremlin que Francia estaría preparando el envío ya de 2.000 efectivos del ejército francés. Esto tenía no solamente unas implicaciones internacionales y geopolíticas brutales, porque la gran mayoría de los países OTAN han mandado a Macron a freír espárragos, sino dentro de Francia, donde la popularidad de Macron ha caído en picado por estas declaraciones incomprensibles y este aumento unilateral de la necesidad de involucrarse y de participar en el conflicto que ya viene siendo bastante lastimoso para Europa y desgastante en los 2 años que lleva, por lo menos con la implicación directa de Rusia sobre el terreno. Y días después de esas declaraciones, ayer escuchábamos a Macron decir que no había que temer a Rusia porque no era una potencia mundial como tal, era una potencia mediana. Algo totalmente incomprensible, pero ¿no está este señor diciendo en las últimas semanas, junto con también algunos otros países, que Europa tiene que rearmarse, que Rusia es una gran amenaza, no solamente para Francia, sino para todos los países de Europa, para Occidente, para el mundo libre? ¿Por qué ahora de repente sale con estas declaraciones a decir que no hay que temer a Rusia porque es una potencia mediana, comparándola en temas de PIB, cuando además habría que recordar el endeudamiento de los países europeos y a quién está endeudado, lo cual lo justifica y lo explica todo, y el endeudamiento de Rusia y las circunstancias económicas de Rusia, que aun no ser una superpotencia como lo puede ser China, como lo puede ser Estados Unidos, sus circunstancias por lo menos son desde luego mucho más sostenibles y fundamentalmente independientes que no las de Francia o los países europeos, pero bueno, desde luego las de Francia. Y ya no solamente esto, es que además ha dicho que propondrá a Putin un alto el fuego para Ucrania durante los Juegos Olímpicos de París. Algo totalmente incomprensible, es decir, no se entiende, y desde luego el ridículo es monumental por parte del presidente Emmanuel Macron, de este vaivén, de este zigzagueo, de esta esquizofrenia de diferentes posiciones antagónicas en relación al conflicto de Ucrania. La semana pasada había que rearmar toda Europa por el peligro que tenía Rusia y había que mandar tropas a Ucrania para combatir nuestros soldados directamente las tropas rusas. Hoy no solamente dice que no hay que temer a Rusia porque es una potencia, en fin, de segunda fila, sino que además él va a proponer un acuerdo de paz en los Juegos Olímpicos de París sobre Ucrania. Algo completamente incomprensible para la gran mayoría de la gente, pero que sí que tiene una explicación, como siempre, en el análisis político. Emmanuel Macron, presidente actual de la República Francesa, no se va a poder volver a presentar a las elecciones en 2027. Es decir, este va a ser su último mandato, sí o sí, por suerte, en Francia. Con unas vises, de acuerdo con la política que está desarrollando junto con otros países, pero en Francia y en contra de una gran parte de la opinión pública, de que sea Marine Le Pen, quien vaya a sustituirle en unos años. Obviamente no tiene por qué ser así, pueden pasar muchas cosas en todos estos años, pero el descontento con esta corriente oficialista dictada desde Washington en los países OTAN y destruyendo el tejido productivo industrial europeo, llevándose allí nuestras empresas, endeudándonos a límites brutales y con la corrupción como factor de gobierno, que es la que mantiene a estos jefecillos en el conjunto de Europa
Nada de líderes, nada de carácter, nada de personas que realmente luchen por un proyecto, por una idea de independencia, de tener plato en la mesa como potencias europeas, sino simplemente como ser un acólito, un siervo de los intereses de la administración de Estados Unidos que hay hoy, porque veremos lo que pasa en noviembre cuando Trump ya se puede presentar, ya el Supremo le ha validado para poder presentarse a las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, vemos a Emmanuel Macron en un tono ultra belicista para poco después decir que no, que hay que dejar a Rusia, no hay que tomársela en serio prácticamente y que va a proponer un acuerdo de paz. Lo que explica el vaivén y lo que explica la esquizofrenia de Emmanuel Macron en esta línea tan seria y tan grave en clave de política internacional con un país importante como es Francia, es precisamente que Emmanuel Macron, al igual que lleva sucediendo en Europa desde su constitución como unidad política como la Unión Europea, la antigua comunidad del carbón y el acero, con Adenauer, De Gasperi, puestos ahí por el Plan Marshall, es que son agentes que obedecen las órdenes del otro lado del charco. Y la administración Biden, que está completamente descabezada y desbocada, sin saber qué hacer para que el clima se tensione más todavía antes de la llegada de Trump y que por lo tanto puedan llegar a una posición y a un clima donde la ciudadanía acepte de motu propio entrar en un conflicto, en una segunda ya evidente y clara guerra fría, reconstruida de manera anacrónica frente a Rusia y frente a China, pues ese plan que no sabe muy bien cómo va a llevar a cabo lo están ejecutando a través de sus títeres, entre él Emmanuel Macron, que un día le dicen que hay que rearmar Europa y hay que mandar tropas y al otro le dicen que hay que empezar a proponer un acuerdo de paz con Putin. Putin ya el otro día en la televisión rusa advirtió que están dispuestos, desde luego, desde el primer día. De hecho, han hecho varias proposiciones de alto el fuego y paz que han sido vetadas y que han sido boicoteadas en su caso por Boris Johnson cuando era primer ministro del Reino Unido, pero que están dispuestos, como dijo el otro día en la televisión rusa, a hablar de un acuerdo de paz. Pero dijo y advirtió, precisamente por esto, que están dispuestos a hablar en términos serios, es decir, en garantizar una paz duradera para Ucrania, porque en Ucrania Rusia se implicó o invadió en el año 2022, pero la guerra de Ucrania lleva desarrollándose desde el año 2014 como guerra civil auspiciada y azuzada por potencias extranjeras con el Maidán. Lo que no va a aceptar de ninguna manera ahora mismo, como ha dicho el propio Putin, es un alto al fuego que sirva, como reconoció Merkel hace nada, y también Macron, como un paréntesis para rearmar Ucrania o para reinstruir o mandar mercenarios para volver a una estrategia que llevan llevando desde hace años de tenerla como un agente de pinchazo, de una cuña contra Rusia, sin importar lo que le pueda pasar al pueblo ucraniano, que ya todos yo creo que ya lo sabemos a día de hoy, y utilizar ese alto el fuego como un paréntesis de rearme, de volver a equipar para mantener esa guerra todavía más en el tiempo, que es el objetivo número uno de Estados Unidos en el tema de Ucrania. Pues esto es lo que explica el ridículo y la esquizofrenia de Emmanuel Macron, que se ve claramente que está actuando de acuerdo no con los intereses no de Europa, ni de Francia, ni siquiera de su propio partido ni de su propio gobierno, sino de los intereses de Estados Unidos, que son los liberadores de ríos de deuda para que se mantenga la fiesta en la Unión Europea entre Alemania y Francia. Reino Unido ya se desvinculó de esto hace tiempo. Y es precisamente en este sentido que no atiende a sus propios intereses en los que dentro de su propio partido le están diciendo, le están tirando de la chaqueta diciendo, oye, ¿pero qué estás haciendo? Que en 2027 tú no estarás aquí, pero nosotros sí, y queremos ganar a Le Pen, y queremos mantener una línea política y de acción acorde con lo que quieren nuestros votantes. Pero seguramente Emmanuel Macron estará pensando ya más en su futuro político a partir de 2027, fuera de la República Francesa, quién sabe si como presidente de la OTAN o Dios sabe dónde, porque Stoltenberg está ya más achicharrado como cabeza visible de la OTAN que Sánchez en España, que ya es decir, pero esto es lo que explica los vaivenes que dejan entrever, en este caso Emmanuel Macron, pero en general, la falta de seriedad, la falta de rigor, el hecho sí de que en Europa somos no potencias medianas, ni siquiera somos potencias, sino que somos unos agentes a órdenes de potencias extranjeras. Eso es lo que evidencia
que en Europa nuevamente estamos haciendo de teloneros, de chicos de los recados, de siervos, e incluso si le pasa por la cabeza a la administración de turno en Estados Unidos, de carne de cañón a los intereses de Estados Unidos y la OTAN. La pregunta que hay que hacerse es, ¿hasta cuándo? No es que haya que revolverse contra Estados Unidos como si fuera nuestro enemigo. Lo que hay que hacer es que haya un resurgir. Lo que hay que promocionar, promover, lo que hay que avivar es una conciencia de independencia y de carácter europeo de verdad. Y no estos mequetrefes a órdenes de potencias con administraciones decadentes, con políticos venidos a más gracias a acuerdos con las armamentísticas y las energéticas, las petroleras, sobre todo hasta ahora, que además están viendo cómo improvisan este plan en el que se han metido nuevamente de guerra y destrucción para evitar la victoria de Trump. Pues veremos de qué manera, porque no creo que este vaya a ser el último capítulo antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Aquí lo analizaremos y lo contaremos. Suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan el vídeo. Salud y libertad colectiva.